Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Se viene una vez más una etapa de la Tour de France aquí en la Ciudad de México. El evento de ciclismo deportivo más importante de todo el mundo llega por segundo año consecutivo a la capital del país y trae como embajador ni más ni menos que al mejor ciclista de la actualidad de todo el mundo, el británico Chris Froome. La Ciudad de México se vestirá de gala al recibir por segunda ocasión la etapa Valle Tour de France 2017, una competencia de ciclismo urbano que se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez y algunas avenidas principales de la ciudad. Estará encabezada por el medallista olímpico y 4 veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome, quien fungirá como embajador. Hasta el momento serán 3,000 participantes, el 40% de estos participantes serán de la rama femenil, 60% de la varonil. Recordar que son dos distancias, 75 kilómetros y 135 kilómetros, teniendo parte este evento el día 23 y 24 de septiembre próximo. Con Froome a la cabeza, se efectuará por segunda ocasión seguida esta competencia en la capital mexicana, recorriendo un circuito inspirado en la ruta ciclista de las Olimpiadas de México 68. Este evento deportivo se realiza en conjunto con la Embajada Francesa en México, que busca difundir la cultura del país galo. Para la Embajada de Francia, esta etapa del Tour de France nos permite compartir no solo la pasión por el ciclismo, sino también reforzar la invitación a que cada americana y americano conozcan un evento que existe desde hace más de un siglo y que nos ha permitido dar a conocer los paisajes y cultura de nuestro país. En esta etapa, Ciudad de México Valle Tour de France, participarán atletas de alto rendimiento y ciclistas amateurs como una estrategia de actividad física y recreación. En el marco del evento se podrá visitar el Museo del Tour de Francia para conocer más a fondo una de las vueltas más importantes del ciclismo. También habrá un toque cultural con la suma de talento de 50 artistas mexicanos que plasmarán su obra en bicicletas, una de ellas de arte huichol. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias. Bueno, y este fin de semana arranca la temporada 2017 del fútbol americano de la ONEFA. Los Pumas CU, que son recurrentes protagonistas de este torneo, se han calificado por lo menos a las últimas 9 finales del certamen. Ya se tomaron la foto oficial. Con la foto oficial en su casa, el Estadio Olímpico, los Pumas CU se declararon listos para arrancar la temporada 2017 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. El equipo universitario, que debutará el próximo sábado 2 de septiembre cuando visiten a los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, está conformado para esta temporada por arrancar por un roster de 66 jugadores, entre ellos 17 novatos, arropados por 15 veteranos, 10 de quinto y 5 de sexto año. El primer partido del equipo auriazul en el Estadio Olímpico Universitario será frente a Pumas Zacatlán el sábado 9 de septiembre a las 12 horas, duelo que formará parte de los festejos en el marco de las celebraciones del 90 aniversario del fútbol americano en la UNAM. 21 Noticias. Bueno, y hoy en Italia arranca el Mundial de Gimnasia. Ahí van a estar precisamente los mejores exponentes de esta disciplina de todo el mundo. México contará con un grupo muy selecto de mujeres que buscarán la hazaña de traerse una medalla. A partir de este miércoles y hasta el 3 de septiembre, la selección mayor de gimnasia participará en el Mundial de la especialidad a realizarse en Pesaro, Italia. México tendrá representación en individuales con Carla Díaz y Marina Malpica, así como en conjunto, el cual está conformado por Karen Villanueva, Valeria León, Diana Casillas, Marcela Quijano, Mariana Pacheco y Mildred Maldonado. La participación en esta justa también servirá a las gimnastas mexicanas como parte de su preparación de cara a otro evento importante de talla internacional, los Juegos Centroamericanos de 2018 en Colombia, así como el clasificatorio para los Panamericanos de 2019 en Perú. Dichas competencias serán de vital importancia para el proceso de preparación que tiene como meta final los Olímpicos de Tokio 2020. 21 Noticias. Bueno, y hoy noche de Copa MX, vamos a ver precisamente los encuentros para esta noche de la semana. Muchas quejas, porque es fecha FIFA, pararon todas las ligas del mundo, pero la Copa decidieron sí jugarla. La liga la pararon, pero no la Copa. Entonces, por ejemplo, Miguel Herrera, que hoy enfrentará al Atlas allá en Guadalajara, el América cedió 5 futbolistas a selecciones nacionales de distintos países. Entonces decía, bueno, en 3 y los lesionados no va a poder contar con 9 jugadores. Con 9 jugadores decía, ¿con qué voy a ir a jugar a Guadalajara? Casi ¿no? todo el equipo. Y se está quejando fuertemente del diseño del calendario por parte de los directivos. Bueno, está el resto de los partidos. En un caso muy similar, Tigres. Tigres es el equipo que más seleccionados aporta de la Liga MX con un total de 9.
entre chilenos, colombianos y demás. Tiene 9 seleccionados nacionales. A ver con qué juega hoy aquí en la noche, a las 9 de la noche en la capital del país frente a Cruz Azul. Sí, fue una mala decisión, la verdad, programar fecha de Copa MX en esta fecha FIFA. Y bueno, aprovechando todo este boom que hubo, Juan, por el circo de la pelea McGregor y Mayweather del fin de semana, pues se subió al tren el nadador Michael Phelps, el más histórico, el mejor nadador de toda la historia, mayor ganador de medallas en los Juegos Olímpicos. De esta manera le lanzó un reto precisamente a McGregor. Dice, pues ya que anda agarrando de todo, yo lo reto a que tengamos un duelo también en la alberca. Así de esta manera le lanza el reto Michael Phelps a McGregor para tener un duelo en la alberca. Ya veremos si el irlandés lo toma, ¿no? A ver si chapotea. Por lo menos en el box le fue muy mal. Y en temas de redes sociales, ahí estuvieron muy activas precisamente, sobre todo con un hashtag, Damaris Aguirre. Fíjate que después de 9 años se le otorgó el bronce por su participación en halterofilia en Beijing 2008. ¿Por qué? Pues hay que recordar que se vino este escándalo de dopaje de Estado, así es considerado, dopaje de Estado de los atletas rusos, lo cual ha desencadenado precisamente que le vayan quitando medallas a todos estos atletas rusos que se comprobó utilizaron estimulantes, ¿no? Violaron los códigos de dopaje mundiales y se han quitado todas las medallas que ganaron, y 9 años después le van a regresar, bueno, y de esta manera Damaris pudo ir escalando posiciones y se colocó ya, sin quererlo de rebote, 9 años después, como el tercer lugar, y le darán la medalla de bronce. Ahí está, tendrá un orgullo de ser medallista olímpica Damaris Aguirre. Y ya para despedirme van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con deportes esto que voy a presentar? Pues vean el esfuerzo físico que hay que hacer, no es cualquier cosa. Aparte de payaso, tienes que ser atleta para hacer esto. Jamás lo había visto, también por eso lo escogí. Es un concurso, no sé si tú habías escuchado algo. A ver. De guitarra al aire. No. Es un mundial de guitarra al aire, lo que hacemos todos en la regadera, o cuando escuchamos en el carro alguna canción de rock que nos guste. Hay un concurso de eso mundial, participan representantes de 60 naciones y ganó el representante de Estados Unidos, que es él. Vamos a verlo. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd known for just 1 second you'd be back to bother me. No, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. Hay cosas locas en ningún pretexto, ¿no? Y él es el ganador, Él ganó el mundial que se realizó este año, porque se hace año con año. Este año se realizó en Finlandia. Y él fue el ganador. El segundo lugar fue para el representante de Alemania. Qué maravilla. Mira, lo tiene todo. Nada más le falta la guitarra. Sí, lo pensé mucho. Dije, ¿lo integraré a la sección o no? Pero después de ver el esfuerzo físico, que no solo hacer al payaso, sino también el brinco y toda esta coreografía que tienes que hacer, bueno, pues ahí está el Campeonato Mundial de Guitarra al Aire. Ya escuché que varios de cabina están interesados en representar a México, que no tuvo representante el próximo año. Ya veremos qué tal les va. Un desafío escénico, Ricardo. Así es. Muchas gracias, Juan.